Joven escucha, eres la luz de mi vejez. Y sorprendentemente, con el fotógrafo de la fiesta. El aire se llenó de notas melancólicas y Clara se sintió atrapada en un torbellino de recuerdos. Esa canción, que su abuela solía tararear mientras cocinaba, reverberaba en el ambiente, iluminando el rincón oscuro de su corazón. La noche brillaba con luces de colores, pero un frío sudor le recorrió la espalda cuando sus ojos se encontraron con los del desconocido. Él estaba allí, observándola con una intensidad que la hizo temblar. La fiesta del pueblo era un estallido de risas y alegría, pero Clara sentía solo la presión en su pecho. Recordaba las historias de su abuela sobre la vida y las tragedias que aquejaron a su familia. Pero la revelación que había encontrado en una carta olvidada había cambiado todo. Un hermano, un secreto que había permanecido oculto y ahora la consumía en su búsqueda de respuestas. ¿Qué había pasado con él? ¿Por qué nadie nunca le habló de su existencia? La curiosidad la empujó hacia él, pero un sentimiento oscuro la detuvo. La comunidad siempre había tenido ojos críticos, un legado de resentimientos que marcaban su día a día. Caminó hacia el bar, buscando refugio en el sonido de los vasos chocando. Un murmullo se levantó entre los asistentes. «Ahí está la enfermera», susurraban, «la que debe de estar investigando esos secretos». Clara sintió como si el piso se hundiera bajo sus pies. Emergió entre risas. Pero la felicidad le pareció un disfraz que pronto se desgastaría. Sus pensamientos iban y venían, y cada frase que escuchaba se convertía en un eco de culpa. Era suyo ese secreto. «Eres la luz de mi vejez». Y de pronto la melodía se convirtió en un lamento. La risa se esfumó, y en su pecho el nudo se apretó más. Clara miró al fotógrafo, que la observaba desde una distancia, como si pudiese ver a través de su alma. La puerta de la fiesta se cerró con un golpe sordo, dejando a Clara envuelta en una atmósfera pesada de expectativas y secretos. La mirada del fotógrafo la seguía donde quiera que fuera, y no pudo evitar preguntarse si él también estaba atado a los secretos de ese pueblo. Mientras la melodía se desvanecía, Clara supo que debía decidir: seguir su búsqueda y arriesgarlo todo, o resguardarse tras la ilusión de la normalidad. Pero, ¿realmente podría cerrar la puerta a la verdad? Las preguntas la inundaron, y el frío sudor volvió a recorrer su espalda. Cada respuesta hallada parecía abrir nuevas heridas, nuevas dudas. Al final, la fiesta se convirtió en un símbolo de su lucha interna. Estaba lista para... Muchos suscriptores reportaron que YouTube quitó sus suscripciones sin aviso. Checa rápido el botón rojo abajo para asegurarte que sigues suscrito al canal. No quiero que pierdas ningún contenido exclusivo que viene. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y dime en comentarios, ¿de qué ciudad me ves? Me encanta conocer cada persona increíble de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La melodía seguía resonando en su mente. Cada acorde un recordatorio punzante de lo que ocultaba. Clara tomó una respiración profunda, tratando de calmar el desasosiego que le invadía. La atmósfera de la fiesta se sentía pesada, cargada de energía confusa. Era como si todos estuvieran mirando, incluso a través de las luces de colores y el bullicio alegre. De repente, un grito desgarrador cortó la música. Clara se giró. El corazón le dio un vuelco. La multitud se disolvió en un murmullo inquieto. Con una mirada frenética,
Sus ojos se encontraron de nuevo con los del fotógrafo. Él estaba mirando hacia la entrada, su rostro pálido como del papel. Clara sintió que su aliento se detenía. Y entonces, un estallido. La puerta principal estalló y un grupo de personas irrumpió en la sala. Clara reconoció a algunos como vecinos, pero estaban pálidos, temblorosos. Uno de ellos, un hombre mayor con una cicatriz en la mejilla, gritaba algo. «¡Es el pequeño! ¡Es el pequeño!». Las palabras resonaron como un eco en su mente. Clara aleteó en medio de la confusión. ¿El pequeño? ¿De qué hablaban? La música se apagó, reemplazada por una cacofonía de murmullos y exclamaciones. Acelerada, se acercó a la multitud que se había congregado, llena de curiosidad y miedo. Se asomó entre las cabezas, intentando ver más allá. El hombre mayor sostuvo algo en brazos. Al acercarse, Clara pudo ver una figura pequeña y frágil, cubierta con una manta ensangrentada. Su corazón latía con fuerza. Cada golpe, un recordatorio de su propio dolor. ¿Era posible? Clara, la otra voz era familiar. Era su madre, empujándose entre la multitud. Tenía los ojos llenos de lágrimas, y Clara sintió que el mundo se estremecía a su alrededor. «¡Ayúdame! ¡Es tu hermano!». La palabra vibró en el aire, un trueno que hacía eco en el alma de Clara. Su hermano, el secreto que había estado persiguiendo, el nombre que había estado buscando. No, no puede ser. Su voz salió con un hilo de incredulidad. Las miradas ahora se posaban sobre ella. El murmullo aumentaba. La presión del juicio colectivo pululaba en el aire. Un nudo creció en su garganta. «Clara, por favor». La urgencia de su madre era palpable. «Tienen que llevarlo al hospital. Es grave». Clara sintió que el mundo giraba, un torbellino de palabras y emociones que la devoraba. Pero ahí estaba él, su hermano, el hijo perdido. ¿Quién era? ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Por qué nadie le había hablado de él? Preguntas resonaban en su cabeza, mezclándose con la angustia y el miedo. Miró de nuevo al fotógrafo. Él estaba ahí, sus ojos llenos de comprensión. Había algo en su mirada que la hacía sentir que no estaba tan sola, que quizás él también tenía un secreto. La gente comenzó a moverse. Clara luchó contra la presión de la multitud. Todo parecía suceder a su alrededor, rápido y caótico. Su madre se agachó. Intentó tocar a su hermano, pero el hombre mayor la detuvo. «No, hay que llevarlo, ahora». Clara, paralizada, observó cómo la figura pequeña desaparecía en la agitación del grupo. Su mente estaba en blanco. Solo podía oír el latido de su corazón. Cada golpe una afirmación. Esto era real. Un grito ahogado salió de sus labios. En ese instante todo cobró sentido y al mismo tiempo se volvió un laberinto oscuro. El fotógrafo se acercó un poco más, su mirada fija en Clara. «Tú tienes que saber la verdad, Clara. No es solo un secreto, es nuestra historia». La amenaza de sus palabras quedó flotando en el aire mientras el tumulto se desvanecía. Clara sintió como si el suelo cediera bajo sus pies. ¿Qué iba a hacer ahora? La verdad, su familia y todos los secretos estaban al borde de estallar. El frío sudor volvió a recorrer su espalda mientras se enfrentaba a un nuevo y aterrador horizonte. ¿Estaba lista para desenterrar lo que había quedado oculto por tanto tiempo? El fotógrafo se acercó un poco más, su mirada fija en Clara. «Tú tienes que saber la verdad, Clara. No es solo un secreto, es nuestra historia». Las palabras fluyeron, un río de confusión e inquietud arrastrando todo tras de sí.
Pero antes de que Clara pudiera procesar el peso de su significado, un grito desgarrador rasgó la atmósfera, paralizándola. Un hombre mayor, pálido y tembloroso, soltó su voz. «¡Está vivo! ¡Miradlo! ¡Está vivo!». La multitud se agitó y el caos se apoderó de la sala. Clara se sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Sus ojos buscaban el origen de esas palabras, pero todo se volvió una nube de rostros y voces desconcertadas. Y en medio de esa ebullición, algo comenzó a desplegarse. El hombre mayor, que había llevado al pequeño herido, se tambaleó hacia la parte de atrás, tropezando con una mesa. Su rostro fue un lienzo de horror y desesperación. «No puedo hablar de esto aquí», gritó, atrapado entre el miedo y una revelación que parecía querer escapar a toda costa. En ese momento, Clara sintió que el aire se tornaba denso, como si una sombra mayor se extendiera sobre todos ellos. Un estremecimiento la recorrió. Era como si aquel hombre conociera algo más, como si supiera detalles que podrían romper su mundo por completo. El fotógrafo había tomado un paso adelante. «Clara, este no es solo tu hermano, es mucho más». La intensidad en su mirada hizo que el corazón de Clara latiera aún más rápido. «Tú no entiendes. No estamos hablando solo de un secreto familiar. Lo que hay aquí es una historia de vidas ocultas». Un murmullo se elevó entre los asistentes. «¿De qué habla? ¿Qué significa eso?». Susurros frenéticos se esparcían mientras Clara sentía que las palabras del fotógrafo se convertían en sombras amenazantes, desdibujando su realidad. Cada mirada se fijaba en ella, como si llevara un misterio grabado en su piel. «No, ¿qué quieres decir con más?», preguntó Clara, su voz apenas un susurro. Los ojos del fotógrafo brillaban cargados con una mezcla de tristeza y urgencia. «Tú no solo fuiste una parte de esta historia, Clara. Eres el hilo que une todo esto». Clara se sintió desvanecer. Sentía el sudor frío en sus manos, un nudo en su garganta. La gente comenzaba a murmurar entre sí, ansiosos por conocer el desenlace. Pero antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, de repente, un estruendo sacudió la sala. Las luces comenzaron a parpadear y un grito desgarrador resonó desde la entrada. Sin previo aviso, la puerta se abrió de golpe, y un grupo de hombres, todos con actitud amenazante, entró en la fiesta. «Nadie se mueve. Todos al suelo». La multitud se dispersó en un instante, empujándose unos a otros en una carrera vacía hacia la seguridad. Clara, paralizada, observó cómo el caos se desataba. «¡Buscamos a alguien!», gritó uno de ellos mientras sus ojos escaneaban la habitación. El hombre mayor que había sostenido a su hermano sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¡No!», gritó, «no es el momento. Ustedes no entienden». Pero el grupo avanzó, burlándose del miedo que corría como pólvora entre los presentes. Clara se sintió atrapada, cada latido de su corazón resonando como un tambor en su pecho. En ese instante, la revelación más temida de su vida comenzaba a delinearse. Tal vez su hermano no era solo un niño perdido, sino una pieza en un juego más grande. Y justo cuando todos esperaban que su mundo se redujera a un caos, un grito estalló nuevamente. «¡Detente!». Todos se volvieron hacia la fuente de la voz, y Clara quedó paralizada al ver que su propia madre, cargando la misma angustia, se interpone. «No lo toquen. Él no tiene nada que ver con esto». Su madre, en la línea de fuego, parecía estar importando una verdad olvidada. Una que tal vez estaba destinada a salir a la luz en el momento más oscuro. Clara sintió un miedo penetrante, la urgencia de saber quién era realmente su hermano y qué relación tenían esos hombres con su familia.
El caos se convirtió en un eco lejano mientras su mundo giraba en torno a una nueva oscuridad, y las preguntas se agolpaban, cada una más aterradora que la anterior. ¿Qué pasaría ahora? ¿Estaba realmente dispuesta a descubrir lo que había detrás de todo esto? La verdad acechaba en las sombras, dispuesta a último instante por una revelación que podía cambiarlo todo. Clara se sentía atrapada en una tormenta de emociones, cada latido de su corazón resonando como un tambor en un funeral. Su madre, con el rostro surcado por lágrimas, estaba en medio de un tira y afloja con los hombres que habían entrado a la sala. «¡No lo toquen!», gritaba. Y Clara sintió que el aire se tornaba pesado. Una amenaza latente se palpaba en cada esquina de la habitación. «Nos lo llevamos», hizo notar, haciendo un gesto hacia su hermano. «No queremos problemas, pero no podemos permitir que se quede aquí». El hombre mayor que había traído al niño, con su cicatriz temblando en la luz, se interpuso, argumentando con desesperación. «No entienden. Él no es solo un niño. Él es parte de algo mucho más grande». Las palabras flotaron en el aire, y Clara sintió como un escalofrío le recorría la espalda. ¿Qué significaba eso? La multitud murmuraba. Los ojos se volvían hacia ella. Sentía el peso de cada mirada, la presión del juicio colectivo. «Clara, tienes que ayudar», la urgió su madre. Las palabras de su madre resonaban como campanas en su mente. Sin embargo, cuando miró a su hermano, la confusión se transformó en horror. El pequeño, con su rostro ensangrentado y su cuerpo tembloroso, no solo era un niño, era un hilo enredado en la historia familiar más oscura de lo que había imaginado. Justo cuando estaba a punto de actuar, antes de poder procesar todo, Clara escuchó un crujido por la parte de atrás. Se dio vuelta de inmediato, y un grito ahogado atrapó su aliento. Un segundo grupo de hombres entró, esta vez con un rostro que le era familiar. Era su padre, pero no era el hombre que conocía. Su mirada estaba llena de rencor y desesperación. «¿Qué hacéis aquí?», exclamó, su voz cargada de un sentimiento que ella jamás había escuchado. «Él no debe estar aquí. Nadie debe saberlo». Los ojos de Clara se abrieron como platos. Su padre. ¿Qué estaba sucediendo? Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar de una manera escalofriante. Sentía que el piso se movía bajo sus pies. Todo era más grande, más complicado. Su madre lo sabía, y por lo que sus ojos decían, su padre también lo sabía. «¡No!», gritó el hombre robusto del primer grupo. «Él tiene que venir con nosotros. La familia está en peligro. No hay tiempo para jugar a la familia feliz». La tensión estalló en fragmentos y gritos. La sala se llenaba de caos. El fotógrafo, que había estado observando con interés, dio un paso adelante. «Clara, mira, esto es una guerra de secretos». Su voz se alzó por encima del ruido. «Tu hermano no es solo una víctima. Él es la clave para abrir un capítulo que todo el mundo preferiría mantener cerrado». El silencio se hizo como un eco sordo, y las miradas se centraron en el pequeño herido. ¿Qué se suponía que era su hermano? Clara sintió que el aire se llenaba de desesperación. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Qué historia escondían? En su mente las palabras del fotógrafo retumbaban. Lo que hay aquí es una historia de vidas ocultas. Las puertas de la fiesta, cerradas antes, ahora parecían un escape, un alivio que nunca llegaría. Nadie se movía.
Todos estaban atrapados en una red de revelaciones y preguntas sin respuestas. Clara, sintiéndose perdida, se dio cuenta de que lo que pensaba que conocía se desmoronaba. Hubo un silencio profundo y angustioso. ¿Era su hermano realmente lo que ellos decían? ¿Podía confiar en su madre ahora que su padre había aparecido de la nada? Revelando una historia que quizás había tenido lugar mucho antes de que ella nacer. Todos esos secretos que había estado buscando desde el principio amenazaban con destruirlo todo. El miedo era palpable. ¿Qué le esperaba ahora? El caos estaba tomando control, y entre esa oscuridad, Clara se sentía más sola que nunca. La tensión era palpable, y Clara sintió que la sala se llenaba de un silencio inquietante. La mirada de su padre y el hombre robusto se cruzaron en un instante que pareció eterno. Su madre, con lágrimas en los ojos, estaba a punto de estallar. «¿Qué significa esto?», preguntó Clara, su voz temblorosa, pero cargada de determinación. Pero antes de que alguien pudiera responder, un grito desgarrador surgió entre la multitud. «¡Deténganse!». Era la voz del fotógrafo, resonando con una urgencia que cortó como un cuchillo. «Nadie tiene que hacer esto. La verdad está a punto de salir a la luz. Y no van a poder controlar lo que viene». El hombre robusto se volvió con desdén, pero Clara podía ver en su mirada que había una mezcla de miedo y furia contenida. «¿Qué sabes tú?», replicó, dando un paso amenazante hacia el fotógrafo. «No es tu lugar inmiscuirte. Esto es una cuestión familiar». El fotógrafo avanzó. «No lo entiendes. La familia no es lo que ustedes creen. Clara, escucha». Pero de repente, una explosión de luz iluminó la sala. Clara se cubrió los ojos mientras un destello brillaba por toda la estancia, y el aire se llenó de un fuerte estruendo. Cuando sus ojos se ajustaron, el caos había estallado en una dirección inesperada. Delante de ella, el hombre con la cicatriz se había desplomado al suelo, la mano en su pecho. Un grito había escapado de sus labios justo antes de caer. «¡Es un traidor!», resonó una voz desde el grupo que había irrumpido junto a su padre. Clara sintió que el mundo se desmoronaba. «¿Qué está pasando?». La pregunta atravesó su mente como un relámpago. Las miradas se volvieron hacia el hombre en el suelo, y Clara vio cómo sus ojos se apagaban, el terror grabado en su rostro. «¡Nacho!», gritó su madre, la desesperación resonando en su voz. Se lanzó hacia él, pero fue detenida por uno de los hombres del grupo. «No, no lo toques», dijo el hombre con voz helada. La sala eruptó en pánico. Las risas, hasta ahora presentes, se disiparon en gritos y empujones. Clara no sabía a quién mirar. Su hermano, todavía en la escena, parecía una figura pequeña e insignificante frente al horror que se había desatado. En ese momento, todo lo que sabía se tambaleaba. «Él lo sabía desde el principio», gritó su padre, señalando al hombre caído. «Se lo dije, y no me escuchó. Ahora nos condenará a todos». Clara sintió que su corazón se detenía. ¿Qué había querido decir? ¿Qué oscuro secreto giraba entre ellos como un torbellino? El fotógrafo avanzó para ayudar a su madre, pero era demasiado tarde. La multitud se arremolinaba y el caos se intensificaba. Clara se encontraba en medio de un laberinto de emociones. Su mente batallaba con las revelaciones. «Esto no puede estar pasando», musitó. Y de pronto todo giró a su alrededor. La escena lo abarcaba todo, pero al mismo tiempo sentía que la vida se escurría lejos de ella. En el fondo, los ecos de la historia familiar empezaban a formar una imagen desgarradora, y cada fragmento que se unía
traía más preguntas, más confusión. De repente, un sonido fuerte retumbó, y en medio de la confusión, una voz familiar surgió. «Clara, espera». Sin poder contenerse, se volvió hacia la dirección de la voz. Era su hermano, que con dificultad se acercaba, la mirada fija. «Nos buscan a todos, no podemos quedarnos aquí». Con esos ojos llenos de terror, Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La verdad no solo aplastaba secretos, ahora estaba a punto de desatar una tormenta. «¿Qué está pasando?», preguntó. Su voz un hilo de incredulidad. Él se acercó más, su rostro empapado de pánico. «No puedo explicarlo ahora, pero todo está a punto de cambiar». Todo el mundo parecía detenerse, y Clara se dio cuenta de que en ese instante su vida ya no sería la misma. Le invadió un miedo helado. ¿Qué estaba a punto de suceder? La idea de seguir adelante era un abismo oscuro, y la revelación de secretos que no estaban listos para salir a la luz las llenó de incertidumbre. Su corazón latía cada vez más rápido mientras se preguntaba si, al final, sería capaz de enfrentar lo que realmente podía cambiarlo todo. Clara se sintió perdida en un mar de confusión y temor. Su hermano frente a ella, implorando con una mirada que desnudaba una angustia palpable. «Nos buscan a todos, no podemos quedarnos aquí». Las palabras resonaban como un eco frío, como si cada sílaba la arrastrara más a un abismo oscuro. «¿Qué está pasando?», preguntó, sintiendo que la presión en su pecho aumentaba. El pequeño, con ojos grandes y asustados, miraba hacia la multitud en busca de respuestas, y de repente Clara sintió que el aire se tornaba pesado, como si una sombra se alzara sobre ellos. Ella podía ver el caos desatándose a su alrededor, pero su atención se centraba en la pequeña figura de su hermano, la conexión urgente que existía entre ellos. Pero entonces algo apendió, un estruendo, como un grito ahogado de la propia casa. La puerta principal, reforzada por todos los momentos de desesperación que habían vivido, se abrió bruscamente. Un grupo de hombres armados irrumpió, sus rostros cubiertos de pasamontañas. La sala se convirtió en un campo de batalla. Las risas se convirtieron en gritos, la música quedó apagada por el horror. «Esto es un secuestro. Sáquenlos a todos al suelo», gritó uno de ellos con una voz que parecía retumbar entre las paredes. Las multitudes se agitaron, algunos caían al suelo. Y «Clara, corre, no dejes que te atrapen», le gritó. Pero los hombres movían sus armas, y el pánico era palpable. «No», gritó Clara, avanzando hacia su madre, pero antes de que pudiera llegar, un disparo resonó por la sala. Un instante de silencio, seguido de gritos ensordecedores. Clara se detuvo en seco, su mirada fija en su madre, quien ahora estaba en el suelo, una expresión de horror congelada en su rostro. «¡Mamá!». Clara sintió que el tiempo se detenía. El fotógrafo a su lado, que había estado observando la escena, finalmente reveló su verdadera intención. «Clara, ven conmigo», gritó. Pero antes de que pudiera tomar su mano, el hombre con la cicatriz salió de entre la multitud, visiblemente herido, su cara pálida y sus ojos llenos de un temor profundo. «Esto no es lo que parece», exclamó. «No. La verdad está a punto de salir, y tú, Clara, eres la llave». La mezcla de sonidos se volvió ensordecedora. Nombres se lanzaban, la confusión se desataba. En un giro de locura, el caos se apoderó del ambiente. Clara, sintiendo que todo a su alrededor se deslizaba, vio cómo su hermano, aún en la sombra del suelo, susurraba algo. No soy quien crees». Sus labios temblaban mientras reptaba hacia atrás.
una revelación acechando en el aire. Clara sintió que el mundo comenzaba a darle vueltas. ¿Qué quería decir? ¿Qué era su hermano en realidad? ¡Deténlo!, gritó el hombre robusto, acercándose a su hermano. Con un movimiento rápido, sacó un teléfono y mostró a la multitud una imagen que encendió un explosivo fuego en la sala. Era una foto de Clara, abrazando a su hermano en un pasado que no recordaba. Pero había algo más. En un rincón de la imagen, un rostro. El rostro de su madre, pero con una cicatriz idéntica a la del hombre que estaba ahora herido en el suelo. «Tú eres la traidora», gritó el hombre robusto, apuntando a su madre. «Has estado encubriendo esto todo el tiempo». Las palabras resonaron como un trueno, y en el instante todo el lugar se congeló. Clara se sintió como una marioneta, sus hilos cortados. «¿Qué significa esto?», preguntó, el miedo chorreando en su voz. La verdad, potente y devastadora, se cernía sobre ella. La mirada de su madre le decía que sí, que había más historia ahí, más de lo que podía entender. Pero el caos, el ruido y el terror del momento opacaron todo sentido de claridad. Clara sintió que el suelo se desvanecía. Aquí estaba ese hombre herido, su hermano y su madre en el medio. ¿Quién era realmente su familia? El grito del fotógrafo resonó en su mente. «Tienes que conocer la verdad, Clara». Pero la verdad estaba transformándose en un monstruo, un enemigo que había estado oculto entre ellos. Y así, en medio del griterío, mientras el pánico alcanzaba su punto crítico, Clara supo que debían salir de allí. Pero no sabía si su familia era realmente lo que creía. Mientras la revelación la empujaba hacia adelante, un nuevo horror se desataba ante sus ojos, dejando claro que aquello que llamaba familia podría ser un laberinto de secretos. ¿Cómo podrían escapar de lo que su vida realmente era? La tormenta solo comenzaba. Clara se sintió perdida en un mar de confusión y temor. Su hermano frente a ella, implorando con una mirada que desnudaba una angustia palpable. «Nos buscan a todos. No podemos quedarnos aquí». Las palabras resonaban como un eco frío. Preguntó, sintiendo que la presión en su pecho aumentaba. El pequeño, con ojos grandes y asustados, miraba hacia la multitud en busca de respuestas, y de repente Clara sintió que el aire se tornaba pesado, como si una sombra se alzara sobre ellos. Ella podía ver el caos desatándose a su alrededor, pero su atención se centraba en la pequeña figura de su hermano, la conexión urgente que existía entre ellos. Pero entonces algo sucedió, un estruendo, como un grito ahogado de la propia casa. La puerta principal, reforzada por todos los momentos de desesperación que habían vivido, se abrió bruscamente. Un grupo de hombres armados irrumpió, sus rostros cubiertos de pasamontañas. La sala se convirtió en un campo de batalla. Las risas se convirtieron en gritos. La música quedó apagada por el horror. «Esto es un secuestro. Sáquenlos a todos al suelo», gritó uno de ellos, con una voz que parecía retumbar entre las paredes. Las multitudes se agitaron, algunos caían al suelo, y otro. «¡Ay, Clara, corre! ¡No dejes que te atrapen!», le gritó. Pero los hombres movían sus armas, y el pánico era palpable. «¡No!», gritó Clara, avanzando hacia su madre, pero antes de que pudiera llegar, un disparo resonó por la sala. Un instante de silencio, seguido de gritos ensordecedores. Clara se detuvo en seco, su mirada fija en su madre, quien ahora estaba en el suelo, una expresión de horror congelada en su rostro. «¡Mamá!», sintió que el tiempo se detenía. El fotógrafo a su lado, que había estado observando la escena,
Finalmente reveló su verdadera intención. «Clara, ven conmigo», gritó. Pero antes de que pudiera tomar su mano, el hombre con la cicatriz salió de entre la multitud, visiblemente herido, su cara pálida y sus ojos llenos de un temor profundo. «Esto no es lo que parece», exclamó. «La verdad está a punto de salir y tú, Clara, eres la llave». La mezcla de sonidos se volvió ensordecedora. Nombres se lanzaban, la confusión se desataba. En un giro de locura, el caos se apoderó del ambiente. Clara, sintiendo que todo a su alrededor se deslizaba, vio cómo su hermano, aún en la sombra del suelo, susurraba algo. «No soy quien crees». Sus labios temblaban mientras retaba hacia atrás, una revelación acechando en el aire. Clara sintió que el mundo comenzaba a darle vueltas. ¿Qué quería decir? ¿Qué era su hermano en realidad? «¡Deténlo!», gritó el hombre robusto, acercándose a su hermano. Con un movimiento rápido, sacó un teléfono y mostró a la multitud una imagen que encendió un explosivo fuego en la sala. Era una foto de Clara, abrazando a su hermano en un pasado que no recordaba. Pero había algo más. En un rincón de la imagen, un rostro, el rostro de su madre, pero con una cicatriz idéntica a la del hombre que estaba ahora herido en el suelo. «Tú eres la traidora», gritó el hombre robusto, apuntando a su madre. «Has estado encubriendo esto todo el tiempo». Las palabras resonaron como un trueno, y en el instante todo el lugar se congeló. Clara se sintió como una marioneta, sus hilos cortados. «¿Qué significa esto?», preguntó, el miedo chorreando en su voz. La verdad potente y devastadora se cernía sobre ella. La mirada de su madre le decía que sí, que había más. Clara sintió que el suelo se desvanecía. Aquí estaba ese hombre herido, su hermano y su madre en el medio. ¿Quién era realmente su familia? El grito del fotógrafo resonó en su mente. «Tienes que conocer la verdad, Clara». Pero la verdad estaba transformándose en un monstruo, un enemigo que había estado oculto entre ellos. Y así, en medio del griterío, mientras el pánico alcanzaba su punto crítico, un nuevo grupo de hombres entró al lugar. Pero esta vez la situación se tornó aún más inquietante. En la puerta, Clara vio a un hombre que la dejó helada. Era su padre, pero había algo extraño en él, como si lo conociera de una vida pasada. Un hombre distinto, ajeno. «¡No lo toquen! Clara, ven aquí», gritó, su voz cargada de una desesperación que no era de este mundo. Los hombres en el salón retrocedieron, atónitos. «No sabe lo que hace». «Todos ustedes», continuó su padre con un aire de solemnidad que congeló el ambiente. «Es un engaño, todo. Clara, tú no perteneces aquí», dijo señalando a su madre, mientras el mundo se desdibujaba a su alrededor, y un sudor frío le recorría la frente. La multitud comenzó a murmurar, incrédula. Se produjo el silencio más absoluto que Clara había sentido. Un vacío que resonaba con terror. «¿A qué te refieres?», preguntó Clara, con la voz entrecortada. «Es mi madre». «¿Qué estás diciendo?». El desasosiego en sus venas comenzó a apoderarse de su cuerpo. Pero las palabras de su padre, resonando en aquel silencio, se convirtieron en cuchillos helados. «Eres una pieza en un juego que no entiendes. El hombre que está aquí no es tu hermano. Es un objeto, y tú eres nuestra única salvación». La revelación fue como una explosión en su mente. La habitación giraba, todo su mundo sacudido por un grito sordo que ella misma no podía emitir. «¿Qué? No, no puede ser. ¿De qué estás hablando?». La incredulidad se apoderaba de ella.
mientras su padre sonreía con cierta tristeza, como si se lamentara de la carga que pronto caerían sobre sus hombros. Le pareció que la división entre su vida, la verdad y la locura estaban colisionando en aquel mismo instante. Todo lo que creías es una mentira, una ilusión. La verdad que llevas dentro puede salvarnos de lo que se viene, pero debe salir, ahora. Clara sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Todo empezaba a desmoronarse, y la oscura red de secretos la atrapaba. El pequeño, atrapado en medio de este caos, solo la miraba, y Clara supo que todo había cambiado. Su vida, su familia, su historia, todo cuestionado en un instante. Con cada mirada, la verdad se tornaba más angustiante, y Clara se dio cuenta de que lo que estaba a punto de desatarse la llevaría a un lugar del que no podría regresar. La tormenta solo comenzaba. Clara se sintió perdida en un mar de confusión y temor. Su hermano frente a ella, implorando con una mirada que desnudaba una angustia palpable. Nos buscan a todos. No podemos quedarnos aquí. Las palabras resonaban como un eco frío, como si cada sílaba la arrastrara más a un abismo oscuro. ¿Qué está pasando?, preguntó, sintiendo que la presión en su pecho aumentaba. El pequeño, con ojos grandes y asustados, miraba hacia la multitud en busca de respuestas, y de repente Clara sintió que el aire se tornaba pesado, como si una sombra se alzara sobre ellos. Ella podía ver el caos desatándose a su alrededor, pero su atención se centraba en la pequeña figura de su hermano, la conexión urgente que existía entre ellos. Pero entonces algo sucedió, un estruendo, como un grito ahogado de la propia casa. La puerta principal, reforzada por todos los momentos de desesperación que habían vivido, se abrió bruscamente. Un grupo de hombres armados irrumpió, sus rostros cubiertos de pasamontañas. La sala se convirtió en un campo de batalla. Las risas se convirtieron en gritos. La música quedó apagada por el horror. «¡Esto es un secuestro! ¡Sáquenlos!», gritó uno de ellos con una voz que parecía retumbar entre las paredes. Las multitudes se agitaron. Algunos caían al suelo y otros corrían hacia cualquier dirección que parecía ofrecerles un escape. Clara sintió que su corazón se aceleraba. Latía con furia mientras buscaba a su madre entre el caos. Ella estaba ahí, luchando, su rostro marcado por la desesperación. «¡Clara, corre! ¡No dejes que te atrapen!», le gritó. Pero los hombres movían sus armas, y el pánico era palpable. «¡No!», gritó Clara, avanzando hacia su madre, pero antes de que pudiera llegar, un disparo resonó por la sala. Un instante de silencio seguido de gritos ensordecedores. Clara se detuvo en seco, su mirada fija en su madre, quien ahora estaba en el suelo, una expresión de horror congelada en su rostro. «¡Mamá!». Clara sintió que el tiempo se detenía. El fotógrafo a su lado, que había estado observando la escena, finalmente reveló su verdadera intención. «¡Clara, ven conmigo!», gritó. Pero antes de que pudiera tomar su mano, el hombre con la cicatriz salió de entre la multitud, visiblemente herido, su cara pálida y sus ojos llenos de un temor profundo. «Esto no es lo que parece», exclamó. «La verdad está a punto de salir, y tú, Clara, eres la llave». La mezcla de sonidos se volvió ensordecedora. Nombres se lanzaban. La confusión se desataba. En un giro de locura, el caos se apoderó del ambiente. Clara, sintiendo que todo a su alrededor se deslizaba, vio cómo su hermano,
Aún en la sombra del suelo, susurraba algo. «No soy quien crees». Sus labios temblaban mientras reptaba hacia atrás, una revelación acechando en el aire. Clara sintió que el mundo comenzaba a darle vueltas. «¡Deténlo!», gritó el hombre robusto, acercándose a su hermano. Con un movimiento rápido, sacó un teléfono y mostró a la multitud una imagen que encendió un explosivo fuego en la sala. Era una foto de Clara, abrazando a su hermano en un pasado que no recordaba. Pero había algo más. En un rincón de la imagen, un rostro, el rostro de su madre, pero con una cicatriz idéntica a la del hombre que estaba ahora herido en el suelo. «Tú eres la traidora», gritó el hombre robusto, apuntando a su madre. «Has estado encubriendo esto todo el tiempo». Las palabras resonaron como un trueno, y en el instante todo el lugar se pingeló. Clara se sintió como una marioneta, sus hilos cortados. «¿Qué significa esto?», preguntó, el miedo chorreando en su voz. La verdad potente y devastadora se cernía sobre ella. La mirada de su madre le decía que sí, que había más historia ahí, más de lo que podía entender. Pero el caos, el ruido y el terror del momento opacaron todo sentido de claridad. Clara sintió que el suelo se desvanecía. Aquí estaba ese hombre herido, su hermano y su madre en el medio. ¿Quién era realmente su familia? El grito del fotógrafo resonó en su mente. «Tienes que conocer la verdad, Clara». Pero la verdad estaba transformándose en un monstruo, un enemigo que había estado oculto entre ellos. Y así, en medio del griterío, mientras el pánico alcanzaba su punto crítico, un nuevo grupo de hombres entró al lugar. Pero esta vez la situación se tornó aún más inquietante. En la puerta, Clara vio a un hombre que la dejó helada. Era su padre, pero había algo extraño en él. Como si lo conociera de una vida pasada, un hombre distinto, ajeno. «¡No lo toquen! Clara, ven aquí», gritó, su voz cargada de una desesperación que no era de este mundo. Los hombres en el salón retrocedieron, atónitos. «No sabe lo que hace, todos ustedes», continuó su padre con un aire de solemnidad que congeló el ambiente. «Es un engaño, todo. Clara, tú no perteneces aquí», dijo señalando a su madre, mientras el mundo se desdibujaba a su alrededor, y un sudor frío le recorría la frente. La multitud comenzó a murmurar, incrédula. Se produjo el silencio más absoluto que Clara había sentido, un vacío que resonaba con terror. «¿A qué te refieres?», preguntó Clara con la voz entrecortada. «Es mi madre. ¿Qué estás diciendo?». El desasosiego en sus venas comenzó a apoderarse de su cuerpo, pero las palabras de su padre, resonando en aquel silencio, se convirtieron en cuchillos helados. «Eres una pieza en un juego que no entiendes. El hombre que está aquí no es tu hermano. Es un objeto. Y tú eres nuestra única salvación». La revelación fue como una explosión en su mente. La habitación giraba, todo su mundo sacudido por un grito sordo que ella misma no podía emitir. «¿Qué? No, no puede ser. ¿De qué estás hablando?». La incredulidad se apoderaba de ella, mientras su padre sonreía con cierta tristeza, como si se lamentara de la carga que pronto caerían sobre sus hombros. Le pareció que la división entre su vida, la verdad y la locura estaban colisionando en aquel mismo instante. Todo lo que creías es una mentira, una ilusión. La verdad que llevas dentro puede salvarnos de lo que se viene, pero dele salir, ahora. Clara sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Todo empezaba a desmoronarse, y la oscura red de secretos la atrapaba. El pequeño, atrapado en medio de este caos, solo la miraba, y Clara supo que todo había cambiado. Su vida
su familia, su historia, todo cuestionado en un instante. Con cada mirada, la verdad se tornaba más angustiante, y Clara se dio cuenta de que lo que estaba a punto de desatarse la llevaría a un lugar del que no podría regresar. La tormenta solo comenzaba. Entonces, de entre la multitud, una figura apareció. Era su abuela, la misma que le había contado historias de familia, la misma que había traído luz en su infancia. Pero algo en su andar era extraño. No era la viejecita tierna que recordaba. Su cara lucía un rictus de dolor. Clara gritó con voz quebrada: «No es lo que crees. Todo lo que has vivido ha sido un engaño». Clara sintió que el mundo se desvanecía. «¿Qué dices?». Su voz se quebró y un nudo se formó en su garganta. Cada palabra de su abuela era un golpe en el pecho. «Ese niño es un peligro. Quieren que lo lleves a un lugar donde ya no habrá regreso». «¿Por qué? ¿Por qué nunca me dijiste esto?», gritó Clara, temblando. El fotógrafo la miraba. Sus ojos estaban llenos de una preocupación que ella no podía ignorar. «Porque te amamos», dijo su abuela, y como si fuera un conjuro, el ambiente cambió. Lo que se sintió como un refugio se tornó en una trampa. Cada mirada ahora era una pieza del rompecabezas sin resolver. Un estruendo cortó el aire. Uno de los hombres a su izquierda disparó al aire y el sonido retumbó en su cabeza. «Escuchen, nadie quiere que esto termine mal». El alboroto siguió. Clara sentía que el pánico la envolvía. Su padre comenzó a caminar hacia su abuela. «Eres tú la traidora. Volviste para romperlo todo». La rabia estalló. «Súbete, aguanta», gritó su madre, aferrándose a Clara, mientras la voz de su padre resonaba. Todo estalló en un caos de gritos, y en un segundo su padre se volvió. «Es tu decisión, Clara. Elige ya. ¿Te quedas con nosotros o lo sigues a él?». La multitud jadeaba, y Clara sintió que sudaba frío. El dilema estaba en cada rincón. En la distancia, el pequeño temía lo peor. Todo lo que conocía parecía una ilusión. Clara se enfrentaba a su destino en ese instante cargado de decisiones. ¿Hacia dónde se iba a dirigir su vida? La verdad parecía tan lejos y tan cercana a la vez. ¿Qué pasaría si todo lo que sabía se desvanecía en un instante? La tormenta no había hecho más que empezar, y Clara estaba a punto de ser arrastrada por ella. Clara se sentía atrapada en un torbellino de emociones, su corazón latiendo como un tambor en un funeral. «Elige ya». La voz de su padre resonaba en su mente, llena de desesperación, de temor. El suelo parecía temblar bajo sus pies, mientras cada mirada en la sala la atravesaba como una espada. Todos aguardaban su respuesta. Solo una palabra podría cambiarlo todo. De pronto, un destello de luz iluminó la habitación. Clara giró la cabeza, atónita, y vio que su hermano, con lágrimas en los ojos, había levantado algo en su mano. Era un viejo collar, desgastado pero familiar, como si hubiese salido de sus recuerdos más profundos. «Clara, mira», gritó, su voz rasgada por la angustia. «Todo esto está conectado. Tú y yo somos la clave». Las palabras de su hermano cortaron el aire como un cuchillo. Ella sintió que el corazón le daba un vuelco. Todos en la sala se habían vuelto hacia él. Los hombres armados se habían detenido, sus miradas fijas en el collar que relucía bajo la luz triste del salón. «Tú no sabes lo que él quiere», dijo su hermano en un susurro. «Si lo llevo, todo estará perdido». «¡Cállate!», le gritó su padre, y la furia en su voz era palpable. «Haz lo que debes, Clara».
No escuches a un niño que no entiende nada. Pero Clara estaba hipnotizada por la brillantez del collar, una herencia que había visto tantas veces en su madre. Su mente viajaba a tiempo en la vida familiar, a esos momentos de risas y cuentos. Pero ahora esos recuerdos pesaban como piedras. «Eso no es cierto», gritó Clara, su voz resonando en el aire. «Quiero saber la verdad. Dímelo todo», exigió, sintiendo que un nudo se formaba en su garganta. El caos a su alrededor la envolvía, y justo cuando su padre a punto de hablar, la puerta se estrelló contra la pared, provocando un estruendo ensordecedor. Un hombre desconocido de pie, empujando un carrito de metal, entró con decisión, su cara oscura y decidida. «Nadie se mueve. La caja ahora», ordenó, y su tono era frío como una hoja de hielo. El ambiente se tornó escalofriante. Clara miró al hombre, entendiendo de inmediato que no estaba ahí para jugar. «¿Qué caja?», murmuró, su voz temblorosa. Pero el hombre sonrió, y su risa resonó en la sala, perturbadora y llena de secretos. ¿Creían que esto era solo un juego de familia? «Clara, eres más importante de lo que pensabas», dijo el hombre, acercándose. En ese momento el pequeño, su hermano, empezó a temblar. «No, no te acerques», gritó Clara, su corazón latiendo con fuerza. El hombre sacó un pequeño dispositivo brillante, y la multitud retrocedió, como si el aire se volviera denso. Y luego, en un instante, el hombre apretó un botón. Un destello blanco iluminó todo el lugar, encandilando las visiones y llenando el aire de un rugido ensordecedor. Clara sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía mientras caía al suelo, y en el mismo momento un grito rompió el silencio. «¡No lo hagas, Clara!». El sonido se desvaneció en un eco aterrador. Clara sintió que se desvanecía. Una oscuridad hiriente la envolvía mientras la figura de su madre se abalanzaba hacia ella. Todo se volvió un caos de luces mortales, y en el horizonte una figura emergía de la oscuridad, con el rostro de un ángel, pero Clara no podía recordar su nombre. Estaba atrapada, sus pensamientos nublados, cada parte de su ser gritando por respuestas. «Estaba listo», resonó el hombre oscuro. Su risa era un eco distante mientras Clara luchaba por enfocar su visión. Al abrir los ojos, el caos se desvanecía. ¿Dónde estaban todos? La sala ahora parecía vacía, y una angustia indescriptible la inundó. Clara sintió que el collar caía de su mano, y ese fue el instante en que comprendió que su elección no solo era crucial para ella, sino para un rompecabezas que desmantelaría todas las verdades. Y de pronto, las preguntas se multiplicaron, y su historia cambió para siempre. Clara se enfrentaba al abismo, y aún no sabía lo que significaba caer. Pero todo lo que había creído, todo lo que amaba, pendía de un hilo. Clara sentía que toda la sala giraba a su alrededor. Las luces intensas y parpadeantes se volvían un embeleso, como si el mundo intentara atraparla en un caos sin fin. Todo lo que había creído era una combinación de ilusiones y verdades apuñaladas. La voz de su padre resonaba como un tambor de guerra en su mente, mientras dentro de ella se libraba una batalla sin cuartel. Pero antes de que pudiera obtener respuestas, otro estruendo sacudió el lugar. Las ventanas temblaron y el caos se reavivó como un volcán a punto de erupcionar. Las miradas se entrelazaban mientras el hombre armado avanzaba. Y entonces el mundo exterior pareció romperse en una explosión de ruidos. Las sirenas de la policía resonaron en la distancia, una advertencia sincera de que el tiempo se estaba acabando.
Debes decidir ya, gritó su padre, la desesperación destilando de cada palabra. No tengo que elegir nada, replicó Clara, sintiendo que el valor se encendía en su interior. Voy a saber la verdad, cueste lo que cueste. La sala se llenó de murmullos, la tensión palpable como un hilo tenso. Confía en mí, dijo, sus ojos llenos de lágrimas, pero también de amor y esperanza. Clara sintió que la decisión se aclaraba en su mente. Era hora de enfrentar los secretos, de desenmarañar todo. De pronto se escuchó un feo crujido en la puerta principal, y un nuevo grupo de hombres hizo su entrada. El ambiente se congeló. Clara sintió cómo su corazón se detenía un instante. ¿Serían enemigos o aliados? La multitud se separó en dos, revelando a un hombre que parecía conocido, alguien que había visto en fotos viejas pero que no recordaba bien. Su abuelo. «Deténganse, nadie tiene que salir herido», exclamó, su voz resonando con un poder que calmó momentáneamente la situación. «He venido a decirles que esto tiene que parar». Las miradas se volvían hacia él, y Clara sintió que esta era su oportunidad. «Lo que sea que sepan, enséñenlo ahora. No tengo miedo», gritó Clara, su voz resonando en el aire como un mantra de desafío. Miró a su madre y a su hermano y entendió que no estaba sola. Los hombres alando armas parecían confusos ante su declaración. La verdad ya no puede ocultarse. Con esas palabras, algo cambió en el ambiente. Las tensiones empezaron a aflojarse. La luz del collar brilló y Clara dio un paso adelante. «Solo quiero saber quién soy y por qué todo esto está pasando». Todos contuvieron la respiración. La incertidumbre se palpaba. Su abuelo, con el rostro surcado por la sabiduría de los años, dio un paso al frente. «Clara, siempre has sido parte de esto. Tienes más poder del que imaginas, pero debes elegir bien». Un silencio pesado se apoderó del lugar. Él extendió su mano hacia el collar. «Es hora de que tomes tu destino». Y así, con miedo y determinación, Clara se acercó al collar, viéndose a sí misma en un espejo de antiguos recuerdos y posibilidades. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen llenas de sorpresas. Aplasta ese botón de like para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir creando. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Queremos saber qué piensas. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este final impactante. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar este canal. Tu acción cuenta.